Nos vamos de inmediato a Palacio con el mensaje del presidente Martín Vizcarra. Vizcarra Cornejo. Acompañan al señor presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, la ministra de Economía y Finanzas, el ministro del Interior, el ministro de Salud, la ministra de Producción, el ministro de Transportes y Comunicaciones y la ministra de Ambiente. Muy buenos días o buenas tardes ya tengan todos ustedes. Hoy es el día final del mes de junio. Hoy es 30 de junio del año 2020 y es una fecha bastante especial en este proceso que hemos asumido todos los peruanos en el combate a la pandemia generada por el COVID-19. Hoy termina una etapa importante que estaba regida en función de una cuarentena general que habíamos asumido todos los peruanos para poder hacer la contención adecuada a la propagación del virus. Y no es que el virus haya desaparecido, el virus sigue aquí presente en medio de todos nosotros. Sin embargo, la evaluación de la evolución de la enfermedad y también la evaluación de todo un sistema integral para ponderar el inicio de actividades que generen también puestos de trabajo, nos permiten encontrar un equilibrio para la toma de una decisión importante que hicimos en el Consejo de Ministros del viernes de la semana pasada. El viernes aprobamos el Decreto Supremo 116/2020, publicado ese mismo día en el Diario Oficial El Peruano. Y en él establecemos algunos cambios que son vigentes recién a partir del día de mañana, 1 de julio, y que tienen una vigencia durante todo el mes de julio, desde el 1 de julio hasta el 31, fines de mes patrio. Y ahí pasamos de una cuarentena general que habíamos asumido todos los peruanos con diferente nivel de acatamiento por regiones, por sectores, a una cuarentena focalizada. Esta cuarentena focalizada tiene dos características, que hace una diferenciación en 7 regiones respecto a todas las otras regiones del país. Hay 7 regiones que continúan las características de la cuarentena que está vigente hasta el día de hoy. Las regiones son Arequipa, Ancash, Ica, Junín, Huánuco, San Martín y Madre de Dios. Estas 7 regiones aún siguen y continúan a partir del día de mañana y hasta fines de julio con la cuarentena general, donde solo pueden salir de su domicilio las personas que tienen que realizar los trámites o las compras de productos de primera necesidad, remedios en las farmacias o hacer algún trámite bancario. O sea, tenemos que hacer el esfuerzo en esas 7 regiones porque en función de la información que nos presenta el MINSA, el Ministerio de Salud, están con una curva de propagación de la enfermedad que todavía nos obliga a tomar decisiones de mucha precaución en esas 7 regiones. El resto del país, todas las otras regiones, que no son ellas, esas 7, incluidas Lima, la región Lima y Lima Metropolitana, entra también a una cuarentena focalizada. Pero esta cuarentena focalizada está por grupos de personas.
hemos determinado 3 grupos que merecen una atención especial. Primero, las personas mayores de 65 años, que por su edad necesitan protegerse del contagio del virus, porque la suma del virus con la propia situación de su edad, como hemos visto en los miles de casos de contagiados, genera una alta vulnerabilidad. El segundo grupo de personas de toda la sociedad que debe tener un cuidado especial son los niños hasta 14 años de edad. Y luego las personas que ya tengan una enfermedad preexistente, como ya se ha dicho, las que tienen mayor cuidado para que los hacen vulnerables ante la afectación del virus, son las personas con diabetes, con hipertensión, con problemas coronarios. Entonces, esos 3 grupos de personas, adultos mayores de 65 años, niños desde 0 hasta los 14 años y personas con algún tipo de enfermedad ya preexistentes, también deben continuar la cuarentena, deben evitar salir de sus viviendas. El mismo decreto supremo da algunas excepciones, ¿no? Los niños pueden salir 1 hora acompañados del adulto que los cuida. Algún padre, la madre, puede salir 1 hora al día, dentro de un radio cercano a su vivienda. Los adultos mayores, si tuvieran que hacer algún trámite que requiera su presencia obligatoria, si no, evitar mantenerse todavía en sus viviendas, y las personas que tienen estas enfermedades que pueden agravar en caso se complique con el contagio del virus. Entonces, esas personas siguen en cuarentena y hay que cuidarlas, porque todos los seres humanos somos seres valiosos y hay que cuidarlos, pero hay que cuidar a los más vulnerables, a los que en caso tengan el virus, tengan la mayor posibilidad de agravarse. El resto de personas que no están incluidas, muchos ya tienen que salir a trabajar, porque es coincidente el 1 de julio, donde se cambia la estrategia a través de esta cuarentena focalizada, con el inicio también de la fase 3 de la reactivación de actividades económicas productivas. Entonces hay gente que tiene que salir a laborar y entonces por eso hay que permitir que así sea. Pero en la medida de lo posible, si usted, señora, señor, joven, no tiene ningún motivo para salir, recuerde que el lugar más seguro es su casa. El hecho que cambiemos de una cuarentena general a una cuarentena focalizada no es un mensaje salgan todos, no, es un mensaje está permitido salir en caso que tengan una necesidad, pero como el virus sigue circulando tenemos que ser responsables y cuidarnos todos. El cambio de estrategia de cuarentena no es una disposición, salgan. El virus desapareció, el virus no va a desaparecer mientras que el esfuerzo de la ciencia no encuentre una vacuna. Mientras tanto vamos a convivir con él. Hemos logrado la contención adecuada. El esfuerzo que hemos hecho todos los peruanos ha cumplido su objetivo, pero no podemos ahora confiarnos y luego irresponsablemente tomar acciones que nos hagan retroceder en lo que hemos avanzado en este esfuerzo. Y eso depende solo de nosotros. Para ello necesitamos, como ya lo hemos dicho, cumplir las 3 obligaciones básicas, los 3 principios elementales que todos los peruanos ya lo tenemos interiorizado y que sabemos que hay que hacer. La higiene
de lavado de manos permanente. Lo más simple es agua y jabón. Con agua y jabón destruimos el virus si es que lo hemos agarrado en alguna superficie. Puede ser alcohol, puede ser cualquier desinfectante. Agua y jabón para nuestras manos. Luego, el uso de la mascarilla, que tenemos que cumplir todos los peruanos y peruanas. Inmediatamente salgamos de la casa, estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, uso de mascarilla, siempre. Y tercero, la distancia, mínimo de 1 metro. Si las personas de mi costado están a más de 1 metro, estoy en mi rango de seguridad. ¿Quién tiene que hacer cumplir estos 3 factores, estas 3 indicaciones? Uno mismo. Uno lo hace porque primero mi salud, por ti, por mí, por el Perú. Entonces, no puede el gobierno tener supervisores, fiscalizadores, para que estén verificando que se cumplen estas indicaciones en todos los locales, en todos los distritos, en todas las provincias, en todas las regiones. Quien tiene que velar por el cumplimiento es la ciudadanía. Somos todos los responsables de que en esta nueva etapa sigamos los buenos resultados del combate al COVID-19. Hemos implementado también algunos cambios en este decreto supremo, que la inmovilización diaria, obligatoria, que muchos la conocen como el toque de queda, ya no es a partir de las 9 de la noche, sino es a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Todos tenemos que cumplir esa disposición. La diferencia es que los días domingos también se permite la circulación durante el día solamente o estrictamente necesario, y también de lunes a domingo la restricción de movilización comienza a las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Con la diferencia de que en las 7 regiones donde estamos poniendo la atención máxima porque el incremento del contagio todavía sigue de manera importante, esta inmovilización obligatoria no empieza a las 10 de la noche, sino empieza a las 8 de la noche. En estas 7 regiones, la población 2 horas antes ya tiene la prohibición de salir de su vivienda. También esas 7 regiones, hasta que logre contenerse el contagio y comience a moderarse y a disminuir como en el resto del país, tampoco pueden movilizarse los días domingo. La inmovilización es de todo el día los domingos. El resto del Perú puede hacerlo. Entonces, esas son las diferencias que podemos ir apreciando en todas y cada una de las regiones en función del decreto que ya fue publicado el viernes para que se vaya difundiendo, pero que entre en vigencia a partir de mañana, 1 de julio. ¿Y cómo van los números de la evolución de esta pandemia en el Perú? Hemos visto todos que la preocupación a nivel mundial continúa. La Organización Mundial de la Salud ha mostrado su preocupación que en la última semana los números siguen aumentando a nivel mundial y hemos superado los 10 millones de personas contagiadas y también hemos superado más de medio millón de personas que han fallecido por el virus COVID-19. Y también es de notar que a nivel mundial el epicentro de la pandemia primero fue en Asia. Estuvo 1 mes, 2 meses en Asia. Y luego el epicentro de la pandemia se trasladó a Europa. Y hoy sabemos que el epicentro es las Américas. Entre ellas se encuentra el Perú. Felizmente,
los datos de nuestro país comienzan gradualmente a ser cada vez mejores. Pero, lo hemos dicho desde el inicio, para continuar en ese camino, responsabilidad, disciplina y perseverancia. Donde nos confiemos, podemos retroceder lo que nos ha costado tanto esfuerzo conseguir. Y entonces tenemos aquí los datos. Ya, miren, ya hemos muestreado más de 1.660.000 personas, exactamente 1.661.324. De ese 1.661.000 positivos han dado 282.365, que es más o menos el 17%. Vimos que al inicio solamente la cantidad de muestras que daban positivo era bajo, 5, 8, 10%, y fue subiendo la cantidad de positivos. Y hemos llegado a tener alrededor del 20% de personas positivas respecto al total de muestreados. Luego, nuevamente, hace algunas semanas ya ha comenzado a bajar esta cantidad de positivos en porcentaje del total personas muestreadas. Y eso es lo que indica esta tendencia favorable. Pero quizás hay los datos que tenemos que hay un poquito más de 11.000 pacientes que están hospitalizados, de los cuales en UCI se encuentran 1.183 pacientes en los diversos hospitales de todo el Perú. Pero un tema que es sumamente relevante es la cantidad de pacientes recuperados respecto al total de personas contagiadas. Queríamos llegar a que el 50% de los pacientes contagiados ya se recuperen. Y hemos estado en esa larga espera paciente, esperando que eso sea. Hace algunas semanas llegamos a que la mitad de casos totales eran recuperados respecto a los casos que todavía están activos. Yo les invito para que vean la pantalla y puedan ver ese cuadro. Eso es una representación gráfica de cómo se han ido dando la evolución del total de positivos. Como le decíamos, ahí está redondeada la cifra, pero tenemos que del total de casos positivos, que son, y lo he dicho ahorita, 282.365, recuperados tenemos 171.159 recuperados. Y activos, 101.000. Y personas que desde el inicio de la pandemia hasta la información del día de ayer han fallecido producto de ella, 9.504. ¿No? Y ahí podemos ver ese punto de intersección entre la curva verde y la curva azul oscuro, que está por acá. Miren, esto es quizás el tema más relevante que queríamos mostrar. Esta curva de acá es la total de casos positivos. Hemos dicho que hay 1.661.000 personas que han sido muestreadas. Del total, 282.000 ha sido positivo. Empezamos en marzo y como ha ido subiendo los casos positivos. Acá está. Pero los casos activos era esta línea media morada, que era superior a la línea verde, que son los recuperados. Más o menos al inicio del mes de junio se intersectaron. Y a partir de esta fecha, hace más o menos un mes, la cantidad de recuperados es mayor que la cantidad de casos activos, que esto es lo que es sumamente importante. Y eso tenemos que continuar.
Más o menos la proporción que tenemos entre casos recuperados y casos activos es el 63% de los casos son recuperados y el 37% son casos todavía activos. Mientras que esta curva cada vez se vaya abriendo, quiere decir que estamos combatiendo de manera adecuada la forma que combatimos la pandemia y vamos a agrandar el espacio entre recuperados y activos. Así que es sumamente importante ver cómo se van dando los resultados de esta cifra. Y esto se ha logrado con la cuarentena. Esta es la contención que hemos logrado, ¿no? Pero la cuarentena, al evitar el movimiento masivo de las personas, lo que ha logrado es que el virus no se transfiera rápidamente y hemos comenzado a bajar su capacidad de contagio. Y eso nos ha dado tiempo a que mejoremos y aumentemos la capacidad de los hospitales que tenemos. Pero lo que nos hemos dado cuenta, y eso hay que felicitar a la población, que quizás lo que ha cumplido de mejor manera, la herramienta más efectiva que hemos usado todos los peruanos, es que hemos aprendido a respetar el distanciamiento y es digno de notar que cuando uno circula por las calles, por las tiendas de toda la ciudad, vemos que todos los peruanos usan mascarilla. Y es sumamente importante, porque un informe que nos hace el Ministerio de Salud nos hace ver la importancia del uso de la mascarilla. Y eso no podemos olvidarlo. Miren el siguiente cuadro para que vean la relevancia y la importancia del uso de la mascarilla. Miren ustedes, aquí tenemos dos personas. A la derecha, una persona que es positivo con COVID. Aquí tenemos, este señor es positivo en COVID. Se contagió, el virus entró a su organismo y entonces él puede contagiar. Y aquí a la izquierda tenemos una señora que es sana, que no tiene COVID. Entonces, estudios que ha hecho y a los cuales ha accedido también de otros estudios, si es que no usan mascarilla las dos personas, el señor que tiene el virus y la señora que no tiene el virus, la posibilidad que lo contagie es del 90%. Miren, 90% la probabilidad de que el virus pase del señor a la señora. ¿Qué pasa si la señora que es sana usa mascarilla, pero el señor que está con el virus no usa mascarilla? ¿Cuál es la probabilidad de contagio? Es menor, pero no mucho menor. Baja de 90 a 70%, porque el que tiene el virus está sin mascarilla. Entonces está irradiando cuando habla, cuando respira, cuando estornuda, cuando tose, cuando canta, está irradiando el virus. Y entonces, por más que tenga mascarilla, baja su protección, mejora su protección del 90 al 70%. Pero ¿qué pasa si la persona que tiene el virus se pone mascarilla? Mire, la señora está sin mascarilla, descuidada, ¿no? Porque debería tener mascarilla. Pero el señor que está con el virus está con mascarilla, solamente hay la probabilidad de que el 5% pueda ser contagiada a la señora. Solo el 5% de probabilidad. ¿Por qué? Porque la persona que está con el virus lo contiene y cuando habla, cuando respira, no sale de su organismo, se queda retenido en la mascarilla. ¿Cuál es lo ideal? Que ambos, el que tiene el virus como el que no tiene,
Los dos usen mascarilla. Y entonces solamente la probabilidad de contagio es de 1.5%. Por eso es la necesidad que todos usemos mascarilla. Claro, lo más relevante es que el que esté contagiado use mascarilla, pero como esta enfermedad tiene un alto porcentaje de personas asintomáticas, es decir, que tienen el virus y no saben, por precaución todos debemos usar mascarilla, porque no sabemos si estamos contagiados. Podemos estar bien, pero sin embargo estamos irradiando, estamos expulsando el virus si es que no estamos con la mascarilla. Miren la diferencia. Si sale a la calle y nos encontramos con una persona con el virus, si estamos sin mascarilla, 90% de probabilidad de contagio. Si respetamos esa indicación, ambas personas con mascarilla, el que está con el virus y quien no está, solamente 1.5% de contagio. Creo que más evidente que esta ilustración no puede haber. Por eso, ¿cómo la mascarilla puede salvar tu vida? Porque sabemos que un porcentaje, aunque sea pequeño, de las personas que están infectadas con el COVID fallecen. Entonces, si queremos salvar nuestra vida, si queremos cuidar nuestra salud, usemos mascarilla. Y a veces incomoda, a veces se me empañan los lentes, no puedo ver bien. Cualquier incomodidad es superable con tal de evitar el contagio. Que me da calor, que me dificulta la respiración, que se me empañan los dientes, cualquier incomodidad, pero hay que usarla bien. Tenemos que cubrir nariz y boca, porque por la nariz y por la boca podemos expulsar y podemos ingresar el virus. Entonces es sumamente necesario e ilustrativo este cuadro, esta gráfica, para que todos veamos la relevancia del uso de la mascarilla. Y esa es la contribución que todos los ciudadanos pueden hacer para combatir el virus. ¿Y el gobierno qué tiene que hacer? Tiene que mejorar su respuesta ante la mayor cantidad de personas infectadas. Y entonces tenemos que aumentar la oferta hospitalaria. Y lo estamos haciendo. Siempre hablamos cómo empezamos. Y alguien siempre dice, ¿y para qué lo repite? Tenemos que repetir cuál fue la situación inicial. Tenemos que recordar lo difícil que fue empezar todo ello con tan solo 100 camas UCI. Ahora tenemos 1.300. Y hemos dicho que vamos a llegar a las 2.000. Y para tener cama UCI tenemos una serie de requisitos. Pero uno de los requisitos es el equipamiento, que es difícil de adquirir. Y ahora tenemos buenas noticias que vamos a compartir en breve con ustedes respecto al equipamiento para las camas UCI. Pero también hemos dicho que lo ideal es no llegar a la cama UCI, que el paciente sea bien atendido al inicio de la enfermedad. Para eso, medicinas que ya tenemos en la cantidad necesaria y distribuidas en todo el país. Las medicinas que han recomendado el comité de expertos. Son ellos los expertos, ellos recomiendan, procedemos, se adquieren, se distribuyen. Las camas hospitalarias. Al inicio teníamos solamente 3.000 camas en todo el país disponibles para atender a pacientes COVID. Hoy ya tenemos más de 15.000 y en breve vamos a tener las 20.000 camas que nos propusimos. Estamos terminando y entregando a disposición de la población camas en varias regiones. Yo he estado en Pucallpa, he estado en Chimbote, he estado en Piura, por decir 3 regiones. Ha estado el primer ministro en Ayacucho, cada ministro es responsable de una región y van recorriendo todo el país y vamos viendo. Y seguimos mejorando y ampliando la capacidad hospitalaria. Recuerden que respecto a las pruebas, empezamos
el combate a esta pandemia realizando 500 pruebas diarias. Hoy estamos haciendo en promedio 15.000 pruebas diarias, un número superior al que nos pusimos como meta de 12.000, ¿no? Entre más pruebas, mayor control y podemos hacer una mejor evaluación. Y también al inicio, las pruebas moleculares solo podían realizarse en un laboratorio, el laboratorio del Instituto Nacional de Salud. Ahora ya tenemos 13 regiones del Perú que pueden hacer las pruebas moleculares. Y hemos dicho que nuestra meta y nuestro objetivo, y eso lo sabe el ministro de Salud, que debemos lograr que cada región de nuestro país tenga un laboratorio con el personal calificado para hacer las pruebas moleculares. Pero ya vamos en más de la mitad de las regiones del Perú con la capacidad de hacer las pruebas moleculares, por eso día a día aumentamos la cantidad de pruebas moleculares. Para aumentar la cantidad de camas UCI, requerimos los equipos. Y los equipos, el más escaso es el respirador mecánico. Pero como se tomó conocimiento la semana pasada, recibimos 250 ventiladores mecánicos en base a una coordinación que sostuvimos con el presidente de Estados Unidos, el cual también con generosidad donó a nuestro país. Una donación, bienvenida sea, pero también tenemos la capacidad como país de nosotros mismos adquirir estos equipos. Y hoy, a las 7 de la mañana, han llegado al Perú un lote importante de la compra que hemos hecho de 400 ventiladores mecánicos. En esta semana, en una semana, hemos recibido 250 ventiladores de Estados Unidos y 400 ventiladores mecánicos provenientes de China. Tenemos 650 que vamos a repartir en el transcurso de esta y la próxima semana. Con estos ventiladores mecánicos estaremos ya prácticamente llegando a las 2.000 camas UCI, como nos habíamos comprometido. Y ahí tenemos que hacer el esfuerzo de distribución para que los ventiladores mecánicos sean distribuidos en todo el país. No puede haber una región del país que no reciba un número importante de estos 650 ventiladores mecánicos que vamos a distribuir. Obviamente no vamos a repartir la misma cantidad a cada región, porque hay regiones que tienen relativamente poca población comparados con regiones que tienen una gran población. Tenemos regiones donde el nivel de contagio está en descenso y tenemos regiones donde el nivel de contagio está en ascenso. En consecuencia, con esos parámetros, los expertos del Comando COVID son los que determinan cuál va a ser la distribución. Y ahí nos tienen más o menos la distribución de 557 ventiladores de los 650 que tenemos disponibles a partir de esta semana. Todavía hay 73 que están viendo la evaluación a dónde enviar. Obviamente, la ciudad de Lima, por concentrar el 70% de los infectados a nivel nacional, tiene la mayor cantidad al disponer 280 ventiladores mecánicos. Pero tenemos regiones como Arequipa, que tiene más de 30 ventiladores asignados de estos nuevos que ha llegado, porque es una región grande y además está en alza su nivel de contagio. Entonces estamos priorizando regiones como Arequipa, con estos 31 ventiladores mecánicos que se está viendo por acá, regiones que, si bien ya la curva está en descenso, todavía requiere, como en el norte, Piura, ¿no?, que tiene un poco más de 20 ventiladores mecánicos asignados de estos 650, y así podemos ver todas y cada una de las regiones del país con la distribución.
Si en la evaluación vemos que una de las regiones requiere aún más ventiladores de los que se ha dispuesto, todavía hay 73 que no han sido distribuidos para poder complementar los requerimientos de otra región. Y tenemos esta cantidad de ventiladores porque hemos adquirido, pero también ha habido gestiones de coordinación con algunos países importantes, los cuales continúan. Hemos tenido reuniones virtuales con el presidente de China, el presidente de Estados Unidos, de Corea del Sur, de Japón, de España y recientemente, la última semana, tuvimos una conversación telefónica con la canciller de Alemania, Angela Merkel, la cual también apoyó con ventiladores mecánicos, principalmente para las Fuerzas Armadas, y nos ha enviado 100.000 pruebas moleculares también de apoyo. Es decir, la comunidad internacional en estos momentos ayuda y trabajamos con una visión integral como todo el planeta. Esta es una pandemia que afecta a más de 200 países y juntos tenemos que encontrar la salida a la misma. Y así como hemos tomado una serie de decisiones al respecto, ahora donde estamos poniendo esfuerzos es en las coordinaciones que ya le estamos haciendo para estar ahí en primera línea en la distribución de la vacuna. La vacuna parece ser que se la tendrá disponible en los últimos meses de este año. Pero imagínense, con más de 10 millones de infectados, con una población mundial de varios miles de millones de personas, la demanda va a ser inmensa, va a ser tremenda. Entonces ya, así como hay un comando COVID para atender los efectos de la pandemia en el país y estamos viendo la distribución, la reacción, la respuesta, también tenemos un comando vacuna que ya está en coordinaciones y en tratativas con las alternativas más serias en cuanto a tiempo para conseguir la misma. Y ahí estamos haciendo un esfuerzo público, también con el sector privado, para lograr que esta vacuna, apenas se la tenga disponible, pueda llegar a nuestro país sin que hacer una espera adicional. Para ello se ha formado un grupo de trabajo con representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Cancillería, para asegurar la financiación de la vacuna, así como su distribución en el futuro. También se ha creado, como le digo, este comando vacuna, donde el vocero es el señor Carlos Neuhaus, quien él directamente, como parte del sector privado, está coordinando con nosotros, como sector público, sumando esfuerzos. Así que tengan la seguridad de que estamos combatiendo la enfermedad con toda la fuerza que se requiere, pero ya estamos pensando en el siguiente paso hacia la vacuna. Manifestarles que todas estas medidas las estamos tomando y realizando siendo perfectamente conscientes que si no somos responsables todos, puede haber un rebrote. Estamos más de 100 días en esta lucha y 100 días ven los resultados. A pesar que más de uno en sus comentarios quisiera ver como un fracaso la respuesta que juntos con la población hemos tenido frente al COVID, ahí están los resultados y las cifras que muestran que es un combate duro, que hace daño, que genera muerte, pero que estamos saliendo adelante porque estamos trabajando siempre poniendo al ser humano por delante en todas y cada una de nuestras decisiones. Vamos a seguir trabajando en ese sentido, vamos a seguir esforzándonos, vamos a seguir sin descuidar la educación de los niños y niñas del país en estos momentos difíciles y vamos a seguir
atendiendo las necesidades de la población. Una de ellas es el pago de los servicios, que también se dificulta en estas circunstancias. Hemos aprobado también recientemente en el último Consejo de Ministros el bono de electricidad, que es un apoyo para más de 5 millones de hogares que tienen su recibo de energía eléctrica, el recibo que tienen y que llega hasta los sitios más alejados donde hay energía eléctrica. Y hemos calculado, en función del análisis que ha hecho el sector Energía y Minas, un bono de 160 soles por hogar. No le vamos a dar 160 soles al hogar, no le vamos a dar a la familia, porque sería un problema de distribución distribuir este bono a más de 5 millones de hogares, sino directamente vamos en una relación directa con la empresa distribuidora de energía eléctrica, ver los recibos y hacerle el pago del mismo, hasta 160 soles. Hay hogares que su consumo es de 16 soles. Ellos consumen 16 soles de energía al mes. Le alcanza para 10 meses. Es decir, nosotros como gobierno subvencionamos 10 meses de pago de energía. Hay hogares que consumen 32 soles, el doble. Entonces alcanza para pagar su recibo por 5 meses. El bono es de 160 soles. Entre más humilde en el consumo de energía eléctrica sea la familia, alcanza para más meses de atención. Porque esa es la idea, atender más y por más tiempo a las familias más vulnerables. Si una familia consume una cantidad superior en kilovatios, le alcanzará hasta 3 meses. Entonces, esa es la idea y estos son los 160 soles del bono de electricidad para tratar de favorecer a las familias más humildes. Hemos estado viendo las últimas cifras del FAEMIPE, el Fondo de Apoyo Empresarial de la Micro y Pequeña Empresa, y Reactiva. Y realmente es sorprendente la cantidad de empresas que se han acogido. Miren, el dato que tenemos actualmente es que 240.000 empresas, sí, escuchan bien, 240.000 empresas se han beneficiado con este crédito, con el soporte y el aval del Estado peruano. A través de Reactiva Perú son 84.000 empresas las beneficiadas, de las cuales el 90% son MIPES. Y a través del FAEMIPE son 156.000 empresas. Sumamos las dos, 240.000 empresas. Pero es un crédito en condiciones realmente muy ventajosas, nunca antes dado para las empresas, en cuanto a facilidades del pago y en cuanto a tasa de interés. Hoy mismo, porque Reactiva era un monto de 30.000 millones de soles, que ya se ha colocado en estas 84.000 empresas. Hoy se ha iniciado la subasta para Reactiva 2 y los resultados son igual de buenos que Reactiva 1. Intereses sumamente bajos para todas las empresas y donde se nota más la diferencia del acceso a un interés realmente preferencial son a las microempresas que antes, para acceder a un crédito, tenía que ir a financieras donde les cobraban 40, 50% de interés anual, cuando ahora el interés es muchísimo, muchísimo menor. Seguiremos con este esfuerzo para seguir llegando a la mayor cantidad de empresas que requieren ese apoyo para nuevamente reinsertarse a este proceso de reactivación, de reinicio de actividades económicas. Claro, estos 100 días muchas de las empresas no han tenido ingresos porque no ha habido venta y entonces la empresa no tiene el capital de trabajo. Con esta inyección crediticia nuevamente está lista para entrar al sistema de la economía del país.
Entonces, cuando estamos reanudando las actividades, la fase 1, la fase 2, que ya están en proceso, y a partir de mañana comienza la fase 3 de la economía, de reactivación de la economía, tenemos 240.000 empresas que han recibido una inyección económica para que puedan inmediatamente incorporarse en estas actividades económicas, productivas. Así que es sumamente importante. Y así como hemos hecho un FAE empresarial general para todas las micro y pequeñas empresas, también hemos publicado hoy día el FAE Turismo, dedicado específicamente para las empresas del sector turismo. 500 millones de soles para beneficiar a esas empresas. A pesar que muchas de estas empresas, más de 4.300, ya han accedido a los otros programas, Reactiva, FAE MIPI, ya han accedido a crédito. Pero ahora, dado que es un sector que está muy golpeado, el sector turismo, hemos sacado un FAE Turismo, con recursos solamente para apoyarlas a ellas. Así como está ahorita en proceso de análisis un FAE Agrícola. Ahora en agosto empieza la segunda campaña del año del sector agrícola. Y entonces también el productor del agro, del campo, que con tanto esfuerzo ha mantenido su producción para que no falte los alimentos en ningún momento del año. Hemos tenido momentos muy difíciles, pero ahí hemos tenido el abastecimiento oportuno del sector agrario para toda la población. Les agradecemos al sector agrario que no dejó de sembrar, de cosechar, de producir para todos los peruanos en estos momentos difíciles. También ya salió el FAE Turismo y está en proceso de análisis y de pronta aprobación de un FAE para el sector agrario, para tener este soporte económico que requiere para la campaña que empieza ahora en el segundo semestre del año. Ese FAE agrícola va a ser sumamente importante. Y necesitamos las empresas con capital de trabajo para que se incorporen a las fases de la reactivación. Ahí tenemos también un cuadro que importante verlo, cómo es la situación económica del país, ¿no? Y cómo a partir de mañana vamos a incorporar más actividades a la economía de nuestro país, ¿no? Ahí podemos apreciar, es importante verlo. Mire, cuando hemos dado la cuarentena en el mes de marzo, el 15 de marzo, prácticamente hicimos que la economía se paralice en el Perú y que esté lo mínimo indispensable. Productos de primera necesidad, productos alimenticios, farmacéuticos, el sistema bancario, que siga bien. Y la economía del 100%, solamente en marzo, la segunda quincena, y en mayo y en abril trabajaba al 44% de su capacidad. Había un 56% que estaba parada la economía. Y eso se ha notado en las cifras que hemos visto del PBI del mes de abril, porque eso fue, o sea, vamos a contener el virus. Y entonces para la economía, pero así como la paramos, ahora necesitamos reactivar. 44% de la economía trabajaba en el mes de abril. En el mes de mayo comenzamos a reanudar actividades a través de la fase 1 para llegar al 72%. Ya estamos en la fase 2, ya estamos tendientes a llegar al 82%. Hicimos una extensión de la fase 2 para llegar al 91%. Y ahora con la fase 3 que se inicia mañana de manera gradual, no de inmediato, de manera gradual, empieza a partir del 1 de julio y para eso mañana debe salir el decreto supremo correspondiente para llegar ya casi al 100%. Va a haber todavía algunas actividades que no se pueden hacer. Algunas actividades todavía son puntos de alto contagio del virus y tenemos que tener cuidado. No queremos avanzar y retroceder, pies de plomo para avanzar. Y entonces vemos cómo vamos recuperando
porque tenemos claridad hacia dónde vamos. ¿Qué hicimos al inicio para contener la propagación del virus? ¿Y qué hacemos ahora? Teniendo los cuidados correspondientes del uso de mascarilla, distanciamientos, higiene, poder reactivar la economía. Mañana tenemos el documento para la fase 3 y poder nuevamente incorporar también mayor cantidad de puestos de trabajo. Miren, al prácticamente parar la economía en el mes de abril, somos conscientes, mucha de la fuerza laboral del Perú se tuvo que detener. Pero a partir del mes de mayo hemos comenzado a incorporar 2.200.000 trabajadores en la fase 1, 450.000 trabajadores en la fase 2, 162.000 trabajadores en la fase ampliadora de la fase 2. Aquí tenemos casi 3 millones de puestos de trabajo que nuevamente se han incorporado al sistema económico a partir de mayo y junio. Y esto es básicamente la actividad económica del sector privado. Como lo hemos dicho también, el sector público tiene que hacer lo propio. Y por eso es que hemos lanzado el programa Arranca Perú, y la ministra de Economía, en coordinación estrecha con gobernadores regionales y con los alcaldes, también les ha puesto como sector metas para alcanzar en el segundo semestre. Con estos programas y esta estrategia de fases de reactivación de la economía privada y la estrategia de la reactivación de la actividad pública, con los programas, como hemos visto, de esta firma de convenio de gobierno a gobierno para la reconstrucción del norte, como hemos visto también el programa de más de 6.000 millones de soles, Arranca Perú, en todas las regiones, pero como inversión pública, vamos a lograr nuevamente recuperar nuestra economía, porque capacidad, condiciones, recursos los tenemos. Con la actividad, la fase 3, vamos a hacer la apertura ya no solamente de centros comerciales, sino de las tiendas en general. Igualito va a estar claramente explicado el protocolo y mañana será de conocimiento ya los detalles de toda la población. Entre ellos, una norma importante que hemos aprobado y que mañana también debe publicarse es sobre el subsidio para el transporte público, ¿no? Por aquí nos acompaña uno de los 6 ministros que nos acompaña, además del Premier, es el ministro de Transportes y Comunicaciones. Obviamente él está muy preocupado en que el transporte público urbano no sea foco de contagio. Y entonces lo que estamos haciendo es que limitar el aforo de los buses de transporte urbano en Lima y en las principales ciudades del Perú. Tenemos que lograr que en los buses no haya una sola persona parada. Todos tienen que estar sentados. Y entonces, como va a haber menos cantidad de gente en los buses, tiene que haber un subsidio de parte del gobierno. Lo reconocemos y lo vamos a dar. La norma debe salir publicada el día de mañana. Mañana ya la vimos, la evaluamos y está justo en la coordinación final de los términos de la misma para que mañana sea publicado el decreto de urgencia del subsidio del transporte. Pero eso sí, señores transportistas, nosotros vamos a hacer un esfuerzo de asumir parte del ingreso de los pasajeros que no van a poder usar para evitar el contagio, pero ustedes tienen que ayudarnos a respetar, ¿no? Que se respete. Lo que pedimos es que no haya ningún pasajero que vaya parado. Obviamente, cuando se haga la fiscalización, simplemente se ve pasar un bus. Si hay gente que está parada, quiere decir que está incumpliendo. Simplemente se le quita el subsidio. O sea, tiene que haber medidas de control
muy claras y eficientes. En esa norma también se está incluyendo el uso de protectores faciales. La mascarilla es de suma utilidad y suficiente casi en todas las circunstancias, pero cuando estemos en un transporte público, como vamos a estar en traslados largos, con personas relativamente cerca, y como las características propias de los buses no permiten ahí mantener la distancia necesariamente de 1 metro, tenemos que agregar un factor de seguridad adicional como es el protector facial. La misma norma, el decreto de urgencia que mañana vamos a emitir, incluye la elaboración de 10 millones de protectores faciales, el cuales nosotros también distribuiremos como una ayuda inicial a los pasajeros de todo el servicio de transporte urbano. Entonces, va a haber un subsidio, ya los detalles los dará en su oportunidad el ministro de Transportes y Comunicaciones, pero también tenemos que sumar esfuerzo con los pasajeros que usen mascarilla y el protector facial, y también la fiscalización de todo, de los propios pasajeros. Hemos visto cuál es el factor de contagio y entonces evitemos ese factor de contagio respetando las indicaciones específicas que se van a dar para los que se trasladan en el transporte urbano masivo, ¿no?, que es sumamente importante. Hemos visto de que tenemos que sumar esfuerzos y entonces el hecho de que todavía no se reinician las labores estudiantiles, ni los escolares de primaria, secundaria van a reiniciar clases presenciales. Lo propio no lo van a hacer los estudiantes de tecnológicos, de institutos superiores y de universidades. Con eso logramos que el transporte urbano de pasajeros se reduzca un 20-25%. O sea, quitamos carga, demanda al sistema de transporte. Pero también hay 2 formas adicionales de poder bajar en algo la afluencia y la aglomeración de pasajeros, principalmente en las horas punta. Ustedes saben que normalmente todos los centros laborales de la administración pública y de la actividad privada inician su hora de trabajo entre 8 y 9 de la mañana. Lo que quiere decir que entre 6 y 8 de la mañana y desde antes están los paraderos y los micros llenos de gente, porque todos ingresan a la misma hora a su trabajo y todos salen a la misma hora de su trabajo. O sea, tenemos que hacer uso de horarios diferenciados y en eso tenemos que todos hacer el esfuerzo. Hay que cumplir las horas y la jornada laboral. En primer lugar, todo lo que se pueda seguir haciendo como trabajo remoto a distancia hay que hacerlo. Lo vamos a hacer en la administración pública. No porque termina la cuarentena general, todos a trabajar. No. Los que puedan hacer trabajo a distancia lo van a continuar haciendo. También pedimos a la actividad privada, lo que puedan hacer trabajo a distancia, continúen haciéndolo, por el bien y cuidado de la salud y para evitar tanta concentración de gente. De igual forma, si tienes que ir a tu centro laboral, por favor, usar horarios diferenciados. Para ello, ¿qué necesitamos? Hacer ingresos a diferente hora. Y estamos tomando también como ejemplo la administración pública. El decreto supremo de ampliación del estado de emergencia dispone que la administración pública no puede ingresar a los centros laborales entre 7 y 10 de la mañana. No puede usar ese horario de la administración pública, porque ese horario es donde la mayoría de gentes usa el sistema público. Entonces tenemos que entrar o antes de las 7 de la mañana, los que no atienden al público,
los funcionarios y los servidores públicos que no atienden al público tienen que ingresar antes de las 7 de la mañana. Sí, pues, a levantarse temprano y a llegar temprano cuando todavía no hay una carga intensa de pasajeros en los buses. Y los que atienden al público a partir de las 10 de la mañana. Entonces, el horario punta de 7 a 10 de la mañana, la administración pública no va a usar el sistema de transporte urbano. Y lo mismo ocurre en la hora de salida. Entonces, ayudamos a que la concentración de pasajeros no sea de tal forma que concentre muchos de ellos y aglomere, aumentando el riesgo de contagio. Eso es los temas relevantes que queríamos comentar. No podemos dejar muy rápidamente hablar de la coyuntura política y solamente hacer referencia a dos temas. Lo hemos dicho siempre, somos absolutamente respetuosos de la Constitución, somos respetuosos de la separación e independencia de poderes. En ese sentido, respetamos al Congreso de la República, el Poder Legislativo, pero les pedimos con toda transparencia y directamente que tengamos una coordinación estrecha. Estamos a disposición, pero no exageremos con una excesiva convocatoria a los ministros. Todos los días, 4 o 6 ministros tienen que estar en reuniones de comisión del Congreso de la República. Todos los días, permanentemente. En una época tan difícil, donde tenemos que trabajar con mucho cuidado, con todo el esfuerzo, con toda nuestra máxima capacidad para poder revertir una situación tan compleja como es esta pandemia. Muchas horas tenemos que estar dedicándolas al Congreso de la República. Y lo hacemos. Y sí, lo hacemos las veces que quieran, pero un poco de búsqueda de eficiencia para que si un ministro es convocado a una comisión y luego en la tarde a otra comisión y luego al día siguiente a otra comisión, hacer un solo esfuerzo para no tener permanentemente parte del gabinete en el Congreso. Como le digo, nuestra predisposición está siempre. Este es un gobierno que a la población y a los demás poderes del Estado rinde cuentas abiertamente, con transparencia, pero busquemos una mayor eficiencia para aprovechar al máximo nuestro tiempo. Y si consideran que hay alguna falta, algún error y esto genera una interpelación, es una figura legal que está plenamente establecida. Pero que haya 6 pedidos de interpelación en pleno proceso de estado de emergencia, saliendo recién de los efectos más duros de la pandemia, nos parece un exceso, ¿no? O sea, 6 pedidos de interpelación nos parece un exceso. Como le digo, queremos respetar y respetos guardan respetos. Y lo vamos a seguir haciendo con toda amabilidad, pero con transparencia y como estamos acostumbrados hablando siempre directamente, ¿no? Y esos son temas que creo que podemos mejorar en esta relación de ambos poderes del Estado y hagamos el esfuerzo. Ponemos nuestra disposición para hacer ese esfuerzo. Estamos seguros que también lo van a hacer para optimizar esta relación ejecutivo-legislativo, ¿no? Hoy día nomás ha estado el ministro de Agricultura en la Comisión de Reconstrucción, luego el ministro de Salud en la Comisión Especial COVID, la ministra de Economía precisamente en la Comisión de Economía, el ministro de Salud también está citado para la Relación de Economía, ¿no? Y entonces, la predisposición tiene, y le hemos dicho, cuantas veces sea requerido, ustedes vayan, pero busquemos la eficiencia para aprovechar al máximo el tiempo. Y luego, hablando del Congreso y siempre con la sinceridad y franqueza que caracteriza a este presidente, es decir que estamos preocupados como gobierno porque hemos visto un dictamen que pretende cambiar
ya un acuerdo aprobado en primera votación por el Congreso de la República, el anterior Congreso, y que faltaba la ratificación por el presente Congreso, y que es algo que ya la población lo toma como un hecho, y es que los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos no puedan postular a cargos públicos. O sea, no decimos los que estén investigados, ya tienen una sentencia. Claro que en segunda instancia podría revertirse, pero ya hay una sentencia de un ciudadano por un delito doloso. O sea, no podemos permitir que acceda a un cargo público por elección un ciudadano que esté sentenciado por un delito doloso. Ya se aprobó en primera instancia, ahora se pretende revertir esa situación. Esperamos que eso no sea y creemos que el Congreso va a actuar de manera adecuada. Así que estaremos atentos y pendientes. Por lo demás, decirle que empezamos una nueva etapa y el éxito de esta etapa que empezamos el día de mañana depende de todos. Nosotros como gobierno seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo y estamos seguros que la población va a hacer lo propio. Juntos estamos ganando esta guerra al COVID-19. Juntos lo estamos haciendo, de la mano, unidos con la población, que son nuestros principales aliados para la implementación de todas las medidas, con las dificultades, con los problemas, con los errores que hemos cometido y que lo aceptamos. Estamos saliendo adelante. El camino es largo, pero sabemos y tenemos claridad hacia dónde vamos y vamos a ir a ese destino sin detenernos, que es el destino que generará el progreso que todos queremos para los ciudadanos de nuestro país. Sigamos en este esfuerzo. Estamos logrando el objetivo. No desmayemos, no nos confiemos. Sigamos trabajando como lo hemos venido haciendo juntos estos más de 100 días en bien de todos los peruanos y peruanas. Muchas gracias y ahora esperamos las preguntas correspondientes.